Y como te dije anteriormente, Saúl, pero honestamente, ¿cuántos? Honestamente, cuando empezaron a leer sobre Saúl, les parecía que el man, en colombiano, el man era un bacán. No, en serio, en serio, en serio, en serio. No, que no les dé pena. Yo soy el primero en levantar la mano. Es una iglesia de tímidos. Sí, o temidos, temidos. ¿Eres tímido o temido? Uno veía a este hombre y por un momento uno llega a pensar, la cosa puede salir bien. Esto puede salir bien. ¿Y a qué me refiero? A que el pueblo de Israel, como hemos venido estudiando, decide gobernar su vida a su manera. Y esta es una decisión que tú y yo tomamos a veces, conscientemente o inconscientemente. Y pagamos las consecuencias bajo advertencia bíblica, donde Dios nos dice, mira, ¿por qué no mejor te gobierno yo o te sigo gobernando yo? Pero llega un punto donde nosotros, nuestra carne se incomoda de hacer la voluntad de Dios y nos tomamos ciertas libertades. Ahora, luego de que ya Samuel, el profeta, ya está viejo, ¿te acuerdas que ha comenzado una transición en el liderazgo de Israel? Samuel, un hombre íntegro, un hombre que termina su vida diciendo, ¿alguien puede hablar de algo que yo he hecho mal? ¿Y te acuerdas que contestó el pueblo? ¿Qué dijo? No tenemos nada malo que decir de ti. Y dice, pero si por si acaso hay algo, yo estoy dispuesto a arreglar ese asunto. Hablemos y arreglémoslo. Un hombre impresionante, un profeta increíble, espectacular, extraordinario. Pero ahora uno piensa, el hombre que está saliendo es muy íntegro, es un hombre de Dios, es espiritual, él ha sabido guiar a esta nación, una nación difícil. Un pueblo rebelde que lo que pidió fue, queremos un rey como todas las naciones, ya no queremos que Dios nos gobierne. Y entonces Él les advierte y a pesar de esa advertencia, el pueblo sigue. Y entonces Samuel está de salida y el que va entrando es Saúl. ¿Te acuerdas cuál era la descripción física de Saúl? ¿Te acuerdas cómo era? Tómame de referencia y piensa en el opuesto. Guapo, rubio, sí es el opuesto del pastor, carismático, de familia prominente, tenía plata, ¿qué más? Era alto, yo solo mido 1,77 creo yo, al menos en 25 años yo medía eso, no me he medido últimamente, dicen que cuando uno va avanzando en edad, quizás ya mido 1,70 y algo. Y uno dice, espectacular, este es. Y lo último que vimos es que Samuel dijo, este no es, pero es lo que ustedes pidieron. Y bajo advertencia, una última advertencia, que es lo que vimos en el capítulo anterior, lo que le dice, convoca a toda la nación y les dice, miren, aquí está, ya lo ungí como rey, ya lo proclamamos rey, ya lo dimos a conocer como rey y Dios ya le dio la primer victoria. Esto puede funcionar si ustedes en lugar de ser gobernados por un hombre o por su carne o por el viejo hombre, siempre siguen bajo la idea de que sea Dios el rey. Dios sigue siendo el verdadero rey. En medio de que este capítulo presenta y nos pone a reconocer al verdadero rey, aprendimos el domingo anterior que debemos reconocer que el verdadero rey es Dios, es Jesús. Él sigue gobernando. Y lo último, la forma en que terminó el capítulo anterior es que nos dijo, Dios sigue siendo el verdadero rey. Este es el rey que debe someterse al verdadero rey. Porque si ustedes no lo hacen, les va a ir mal. Y lo que aprendimos esencialmente es que cuando una persona toma la decisión consciente o inconsciente de decir, Dios está bien, pero yo quiero vivir la vida a mi manera. Yo no reconozco a Dios como rey. Algunos son ateos, otros serán agnósticos, otros serán incluso religiosos que toman la Biblia como un libro más y quieren vivir la vida a su manera y piensan, ahora que ya no reconozco a Dios como mi rey, puedo salirme con la mía. Y lo que Samuel aclaró es, no. Aun cuando tú no vivas bajo los principios y la verdad bíblica y lo que Él te manda hacer, van a haber consecuencias.
Y lo que va a desnudarse en este momento es esas consecuencias, porque después de una oportunidad para hacer las cosas bien, viene el pueblo de Israel mal dirigido y empiezan a hacer las cosas mal. Vamos a empezar a verle las uñas a Saúl a partir de este momento, que son largas y negras, negras, como la conciencia de algunos que están aquí, ¿verdad? Es difícil, difícil. Y ellos se enfrentan al enemigo después de un tiempo, pero antes yo quisiera hacer una pregunta de reflexión, como lo he hecho anteriormente. Es ¿cómo nos dirigimos en la vida? ¿Cómo lo considerarías? ¿Qué adjetivo utilizarías? ¿Qué descripción? Yo me dirijo prudentemente, diría. Prudentemente. No, yo me dirijo ordenadamente. ¿Qué cualidad pondrías tú? Yo me dirijo desastrosamente, o sea, desenfrenadamente. O cómo conduces un vehículo. Yo me acuerdo que conocí a una persona que era muy afable, muy tranquilo, y apenas se le escuchaba la voz, pero cuando se subía a un vehículo y tomaba el timón y encendía el carro, se convertía en un monstruo de 7 cabezas, peludo, y le gritaba a medio mundo y asustaba. ¿Sabes que es importante evaluar cómo estás dirigiéndote en la vida? Porque eso va a determinar también cómo vas a dirigir a otros. Los que somos papás, de alguna manera, vamos a ser introspectivos y vamos a ver la necesidad, lo que quisiéramos con nuestros hijos. Y decimos, yo quisiera guiar mejor a mi hijo, yo quisiera guiar a mi esposa, dirán los esposos, o las esposas también guiar los asuntos del hogar, o los ministerios, tantas cosas, la empresa, tantas cosas. Pero no podemos dirigir bien si no nos dirigimos bien. Y todo lo que vamos a ver que tiene relación, porque vamos a ver el capítulo entero, todo lo que tiene relación con Saúl, que es rey, ahora te recuerdo que la Biblia también dice de que los creyentes somos reyes gobernados por el Rey de Reyes. Dice Apocalipsis 1:6, entre muchos otros versos, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos, amén, así sea. La Biblia asegura de que los creyentes somos reyes no para hacer lo que nos da la gana, igual que Saúl. Esa fue la advertencia con la que terminó el capítulo anterior. Somos reyes para tomar decisiones en el reino de Dios, bajo las reglas, las normativas de Dios, los mandamientos que no son gravosos, no son tediosos o fastidiosos, diríamos el día de hoy, sino que vale la pena cumplirlos. Es la manera en que deberíamos dirigirnos. Pero la verdad es que cuando ya, después de ver lo que la Biblia dice, después de ver la realidad de nuestra vida, a veces tú y yo no nos dirigimos bien. No nos dirigimos bien en nuestras relaciones interpersonales o en nuestro matrimonio o nuestras finanzas. Quizás hay que ir al presupuesto y ver que está desbalanceado el presupuesto, o hay que ver la relación matrimonial, o hay que ver la situación de la empresa, mi autoestima, mis pensamientos, si duermo tranquilo o no. Hay que revisar todo eso y ver cómo me dirijo, porque luego vas a dirigirte en tu trabajo y vas a dirigir a otros, y existe el riesgo de que lo estemos haciendo mal. Por eso lo que vamos a aprender esta mañana, en esencia, es vamos a aprender las 3 imprudencias que impiden que tú y yo nos dirijamos bien. 3 imprudencias, que fueron las que cometió el rey Saúl. Y lo vamos a hacer y las vamos a identificar para que las evitemos. Mira, capítulo 13, versos del 1 al 7, pero vamos a leer inicialmente del 1 al 5. Dice, había ya reinado Saúl, ¿cuánto? 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Lectura comprensiva. ¿Cuántos hombres acompañaban a Saúl? 2,000. ¿Cuántos acompañaban a Jonatán en su escuadrón? 1,000. Ok. Verso 3. Y Jonatán, que tenía ¿cuántos hombres? 1,000.
atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos se está refiriendo al pueblo de Israel, escuchen que hemos atacado. Está todo envalentonado y quiere desafiar al pueblo a participar, pero los había enviado a casa. Un poco raro el asunto. Y dice verso 4: y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. ¿Era así? ¿Quién lo atacó? Jonatán, que tenía ¿cuántos hombres? ¿Y Saúl cuántos tenía? Ok. Si la Biblia está dando esos datos, ya van a ver que tiene una razón. Verso 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué hizo con el pueblo Saúl? Tenía él 2,000, Jonatán 1,000, y el resto del pueblo. ¿Qué hizo Saúl? Devuélvanse a sus tiendas, a sus casas. Aquí los filisteos dicen: no, aquí vamos todos. Dice al final del verso 5: y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Hay una tendencia tuya y mía, la naturaleza humana, le voy a llamar en este momento. Es así, y todos somos así. Y es que nos vamos al más mínimo esfuerzo. Y somos parte de una sociedad que ahora está tratando de apelar a esta humanidad tuya y mía. Todo es al mínimo esfuerzo. Todo, somos una sociedad que lo queremos fácil y lo queremos ya. ¿Sí? Y como muestra, yo creo que en algún momento tú te enfrentas a esto en la vida. ¿Gradas eléctricas o gradas fijas? Mentir es pecado, mentir es pecado. ¿Por cuál subes? Ok. ¿Cuántos, no siempre, pero alguna vez suben por las gradas fijas? Ok. ¿Lo hacen por salud? Sí, claro. No lo hacen porque está detenida está sin electricidad, está en mantenimiento, Pastor, pero ¿y dónde se ve eso en el texto? Se ve claramente en una confianza excesiva en sí mismo. Hay varios elementos que acabamos de leer y por eso lo hicimos de manera comprensiva, que lo tengas presente. Si tú revisas el capítulo 11 y el capítulo 12, realmente cuando ellos derrotaron ay, se me fue el nombre, qué barbaridad, aquel que significaba serpiente, Naas, ya me acordé, Naas, se me fue por un Saham, iba a decir, Naas, juntó 330,000 hombres, 330,000, y con esos venció al enemigo. Era algo importante. Pero en el capítulo 13, verso 2, empieza a menguar estos hombres, y lo que hace es: no, 330,000 no. Lo que vamos a hacer es, vamos a llamar lo que los marines estadounidenses, si me recuerdo bien la frase, dice: the Marines, the few, the best. O sea, los poquitos, los mejores, la élite. Y entonces ve su capacidad. ¿Cuánto llevaba reinando? Llevaba reinando 1 año. Y 2 años después, como que Saúl se aburre y dice: ataquemos al enemigo, o sea, podemos. Pero fue muy fácil la vez anterior. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a juntar a estos 330,000, y ¿saben qué? Yo me voy a quedar con 2,000. Con 2,000 aguanta, y Jonatán, quédate tú con 1,000, y el resto, devuélvase a sus casas. ¿Te puedes imaginar la cantidad de gente que se devolvió? Y estaban ahí, y entonces va con 3,000. Fue de alguna manera, fíjate que menospreció al enemigo. Si quieres revisarlo ahí en Lucas 14:31, Jesús dice: ¿quién cuando va a la guerra no considera si contra él vienen 1,000 o vienen 5,000 o vienen 10,000 para ver si tiene con qué hacerle frente? Pero Saúl se fue al mínimo esfuerzo. Él dijo: no utilicemos todo esto, reduzcamos el esfuerzo.
Vas a ver que es un error y una imprudencia que cometemos nosotros, especialmente cuando nos vamos a enfrentar al enemigo, cuando tenemos que ir a una reunión, a un ambiente difícil, a una oficina difícil, a un ambiente laboral complicado, donde ahí están los impíos y son contrarios, cuando la carne apela a no hacer la voluntad de Dios. Pero tú y yo menospreciamos al enemigo y decimos, no pasa nada, no pasa nada. Al mínimo esfuerzo. Pero deberíamos leer la Biblia. Sí, pero 30 segundos, no aguanto más, 1 minuto, 5 minutos, al mínimo esfuerzo. Y después aplicar lo que aprendes. No, a mí me gusta leerla, pero aplicarla es muy difícil, hermano. Al mínimo esfuerzo. Al mínimo esfuerzo con los hijos, en lo que requiere disciplina, en lo que requiere amonestación, en lo que requiere enseñarles lo que Dios te enseña en su palabra, el hacer devocional en la madrugada, el esforzarte con tu cónyuge, en tu relación matrimonial, esforzarte con tus hijos, los hijos, esforzarse para con los padres, esforzarnos en la empresa, pendientes de nuestro testimonio, pendientes de estar agradando a Dios. Pero en el cristianismo a veces caemos en el mínimo esfuerzo. Podemos más, pero no queremos tanto. Bajémosle, pastor, bajémosle. ¿A qué hora es el culto? A las 10. A las 10, qué temprano. Y cuando tengamos 2 cultos. Pero es una imprudencia, es un error vivir el cristianismo como reyes, dirigiéndonos de esa manera. ¿Te imaginas cómo vamos a dirigir a los demás? Y esto es lo que está haciendo Saúl. Él es el que se está dirigiendo y está dirigiendo mal, y a lo que va es a una situación muy complicada. También revisas que él, yo hasta me imagino, para quienes vieron Corazón Valiente, la película, si no la han visto, jóvenes, deberían verla, es muy buena. William Wallace, ¿te acuerdas? Y envalentona a todo su ejército, y entonces está en su caballo, y ahora sí vamos con todo. Y Saúl está pregonando trompeta, y la gente dice: uy, Saúl es lo máximo, ¿viste lo guapo que es? O sea, ¿qué tipazo? Otra victoria, ahora sí. Y no se dan cuenta que va al mínimo esfuerzo, pero toca trompeta, hace promesas, habla de cosas, grandes cosas. No, es que lo que me voy a proponer hacer es mira, de aquí en adelante yo voy a ser más disciplinado. No, ahora voy a ser más humilde. No, ahora voy a leer la Biblia. Y entonces sí, ahora sí. Y toca trompeta. Y recibe crédito ajeno. ¿Te acuerdas lo que leíste? Dice: Saúl ha atacado a los filisteos. No, es que este pastor, este hermano, esta hermana, este joven, wow, este líder provoca. Y lo que hace es provocar al enemigo, porque mira cómo continúa ahí en el verso capítulo 13, verso 5. Entonces, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos eran ellos? 3,000. Y ahora dice, ¿cuántos filisteos habían? 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, o sea, una gran ventaja, y pueblo numeroso que qué pereza contar. Dice, como la arena que está a la orilla del mar. O sea, eran tantos que, ¿y cuántos son? Qué pereza contar. Como la arena del mar. Incontables. Y subieron y atacaron en Micmas. No dice eso, no dice que atacaron. Dice, acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. ¿Sabes qué? Lo que está haciendo Saúl, está alborotando el avispero. No, con el mínimo esfuerzo. No se necesita tanto compromiso. Leer la Biblia, no, con la prédica me basta, y me la repito allá por miércoles, ahí en YouTube. No, es que ahí no es para tanto, es para tanto. Entonces el enemigo dice: vamos a ver, vamos a tomarle ventaja a esta actitud y a esta terrible imprudencia, tanto que nos volvemos
nos volvemos muy, muy vulnerables, muy superados. Y entonces agita el avispero. Yo espero que nunca hayan tenido una experiencia del primer tipo con un encuentro con avispas asesinas. Yo sé que una familia acá fueron picados por cientos de abejas. Yo dije avispas, abejas africanas come carne. Entonces, qué difícil, qué complicado, qué complicado. Uy, no. Pero entonces a veces tú y yo agitamos el avispero con esas provocaciones. Provocamos a que el enemigo venga y nos coloque en una situación muy complicada, muy complicada. Y mira lo que sucedió en el verso 13, capítulo 13, verso 6. Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, ¿por qué? Porque se vieron superados en número. Dice, porque el pueblo estaba como en aprieto y ni había empezado la batalla. Dice que los filisteos solo acamparon. Dice, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. ¿Y la trompeta? Bien, gracias, porque ahí no está Saúl. Saúl está en Gilgal, vas a ver. No están en frente de batalla. Los pobres 1000 que acompañaron a Jonatán están ahí, y si hubieran tenido orejas de conejo, se les hubiera ido para atrás, se hubieran bajado así. Se superado, y como qué susto, se vieron superados. Y dice, verso 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y qué cosa más espantosa. Fíjate, porque realmente lo que hicieron los filisteos es que les vino a mal esa situación. Lo consideraron y no fueron bien vistos. Y tenemos que entender que el enemigo es un enemigo que aborrece, es un enemigo antagónico. Es que va a sacarle ventaja cuando tú vas y vives tu cristianismo al mínimo esfuerzo. Cuando ve que estás al mínimo esfuerzo en tu relación matrimonial, y cuando ve que estás al mínimo esfuerzo educando a tus hijos. Al mínimo esfuerzo, porque la tendencia tuya y mía va a ser la comodidad. Y esa comodidad va a afectar tu obediencia al Señor, y te vas a dirigir mal y vas a dirigir mal. Y eso nos coloca en una situación que no debemos. Juan 15:19 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, vamos a ver más adelante también, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hablando de los impíos, antagónicos, en los que nos colocamos en desventaja, que aborrecieron a los israelitas cuando vieron que se atrevieron a venir con 1000. ¿Y estos qué se creen? Y a veces tú y yo menospreciamos al enemigo, como si no nos va a hacer daño. Primera de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Debemos estar muy conscientes de eso. Y mira la descripción que usa Jesús en cuanto al potencial enemigo. El enemigo vino con todo, con caballos, con ejército numeroso, con lo mejor que tenía, y con todo el pueblo como la arena del mar. Con todo, el enemigo va con todo contra ti. Y si tú estás al mínimo esfuerzo, es una imprudencia, porque te colocas en desventaja. Dice Lucas 22:31, Jesús dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué? Zarandearos como a trigo. ¿Sabes qué es zarandear como trigo? Es que para desgranar el trigo, toman el manojo, una parte del manojo, y lo que hacen es golpearlo contra algo, contra un árbol o contra el piso. Y entonces es una descripción de lo que quiere hacer el enemigo contigo. Es que va con todo, con toda, y lo que va a hacer con todo es golpearlo contra el piso una y otra vez hasta dejarte desgranado y desecharte. Y frente a esto, la imprudencia de Saúl llega a un punto de decir, al mínimo esfuerzo, menguemos nuestro ejército. Y por supuesto la caída es estrepitosa. La situación lo superó como leímos. La respuesta enemiga fue voraz. Israel se vio en aprieto y se escondieron donde bien pudieron. Se convirtieron en un ejército de cobardes. Qué lamentable, qué lamentable. Es una situación que nos supera. Fíjate, es imprudente
verdaderamente. Es imprudente actuar al mínimo esfuerzo frente a un adversario que nos aborrece. Es muy imprudente. Es imprudente cada vez que tú y yo no nos esforzamos como debemos. No estamos leyendo la Biblia como debemos, no estamos orando como debemos, no estamos congregándonos como debemos. Y no pasa nada, no. Y vamos al mínimo esfuerzo con nuestros hijos, y vamos dejando las cosas para después, para después, para después, para después. Cuando hay un enemigo que quiere destruirte, quiere destruir a tu familia, quiere destruir tu mentalidad, quiere destruir tus principios, quiere destruir incluso lo que estás aprendiendo en este momento, quiere que te devuelvas a tu realidad y vivas al mínimo esfuerzo, no esforzándote como debes. Es una imprudencia que llevó a esta nación a estar en aprietos. Y sabes que aprietos lo que significa es que están rodeados, vas a ver más adelante, esa es la parte de la estrategia del enemigo, y terminas en un aprieto por tu descuido y por el mío, porque y entonces vemos hacia atrás y dijimos, tuve que tener más cuidado, tuve que esforzarme más, pero no, menosprecié al enemigo. Es una imprudencia terrible. Y la segunda, fíjate, es cuando no esperamos. Primero, no nos esforzamos como debemos. La segunda es otra imprudencia. La segunda de Saúl, que es muy recurrente, es no esperar como debemos. Y por eso nos dirigimos mal en muchas ocasiones. Mira, dice el verso 8. Verso 7 dice: algunos de los hebreos pasaron el Jordán de la tierra de Gad a Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Solo digo algo, esto que diga temblando es porque el estrés del temor que tenían era grande. O sea, tú cuando ya tiemblas es porque ya el estrés es mucho. Es como cuando cuando llevas a tu mascota a bañar. Yo no sé, pero las mascotas saben cuando los van a bañar. Y entonces, ¿cómo van los perritos? Sí, y qué terrible. Y dicen que iban tras él. O sea, yo me imagino a todo un pueblo de cobardes temblando porque se vieron superados, porque fueron muy imprudentes al esforzarse al mínimo. No pretendas grandes cosas si te esfuerzas muy poco. Pero a veces cometemos ese terrible error. Y ahora sí, mira, verso 8 dice: y él esperó, ¿cuánto? Obviamente está hablando de Saúl. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Habían quedado en eso. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. De los 2000 que tenía, ya solo le van quedando 1800, 1500, y ahí escuchas las cifras, chinclín, 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 se le están yendo. Y dice, entonces, verso 9, dijo Saúl: traedme holocausto, una ofrenda. Dice, y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y miren qué fresco. Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Qué difícil es esperar. ¿Cuántos se consideran impacientes? Ok. ¿Cómo cuesta esperar, cierto? Filas largas. ¿Las odias? Sí, somos dos. Ay, yo no quiero esperar, no quiero esperar. Saben que un escritor muy famoso en los Estados Unidos, Mark Twain o Twain, no sé cómo se pronunciaría, Mark Twain, dijo: la paciencia es una virtud, pero no es una de mis virtudes. Yo creo que Saúl diría lo mismo.
Oh, es la paciencia, con profundidad. La paciencia es una virtud, pero no es una de mis virtudes. No es una de mis virtudes. A veces nos apresuramos demasiado y no esperamos los tiempos de Dios, que en muchas ocasiones están bien marcados. Hay un tiempo para ser amigos, otro tiempo para ser novios, otro tiempo para comprometerse y otro tiempo para casarse y otro para tener hijos. Y el sexo es para dentro del matrimonio, Pero, ¿y por qué no antes? Porque no es el tiempo. Cuando conoces a alguien y dices, no, pero es que ya podemos andar de novios. Qué bueno, eres creyente. No, pero allá adelante lo convierto. Pero, ¿por qué no mejor esperas? No, pero es que mire, es una oportunidad la que me ha salido de venta o de inversión, y entonces yo la voy a tomar y tienes la plata. No, la voy a prestar. ¿Por qué no mejor esperas? Porque no queremos esperar. Y a veces nos metemos en unas imprudencias, en unas insensateces por desesperarnos. ¿Sabes? Saúl era un hombre de acción. ¿Es malo eso? Yo creo que no. Es bueno ser un hombre de acción. Lo malo es ser una persona de acción en la carne, sin consultar a Dios, sin ver los tiempos de Dios en lo que te está diciendo, sin buscar el consejo, sin orar, tampoco dilatar demasiado. Pero llega un momento para hacer algo o dejar de hacer algo, para cortar una relación o para iniciar una relación o un negocio o una decisión familiar. Hay tiempo para todo. Y a veces te adelantas en el tiempo y también sucede lo contrario. Te atrasas demasiado en el tiempo. Y a veces quizás lo que deberías hacer es casarte. Y a veces lo que deberías hacer es no te cases. Depende de la situación y de lo que la Biblia diga a cada uno. Pero no, él fue impaciente. Esperó una semana, no más. Y todavía estaba dentro del día límite que Samuel le había indicado. Y entonces lo que hizo fue que luego que irrespetó el sacerdocio, él no tenía el aval bíblico de aquel momento para ofrecer un sacrificio. El holocausto simboliza la entrega total del creyente, y los únicos que podían hacer eso eran los sacerdotes, los únicos. Pero él, al verse en desesperación, al ver la situación, al verse en aprieto, o sea, verse rodeado, verse en una crisis, le embarró, se fue al mínimo esfuerzo. Ahora está pagando los platos rotos, ahora ve la amenaza, ahora sí ve el potencial enemigo, ve el peligro que representa para su vida, ve el peligro que representa para sus finanzas, para su negocio, para su empresa, para su trabajo, para su profesión, para la iglesia, para el ministerio. Y entonces sí, ahora sí. Y entonces alocadamente, como le va a decir más adelante Samuel, y respeta el sacerdocio. Es algo que no debemos hacer. Sabes que esto se menciona, incluye el tema de finanzas, hablando de no esperar o actuar alocadamente. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas a todo el que se apresura, ¿cómo? Alocadamente. De cierto, ¿a qué va? A la pobreza. Si eres impulsivo para gastar, obsesivo, compulsivo para gastar, a la pobreza vas, porque no estás administrando bien. Si eres impulsivo en tus respuestas y en tu temperamento, a la pobreza relacional vas, porque no debería ser así. No podemos esperar, o no queremos esperar. Proverbios 14:29, hablando del temperamento, también dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. O sea, lo deja ver. Si alguien pensaba, ya es como, uy, qué loco, ¿verdad? Qué alocado. Y a veces la esposa está preocupada porque él es muy impulsivo, o viceversa. O los hijos están preocupados porque ven que sus papás son muy impacientes, no esperan, no oran, no van a la Biblia. No hay tiempo, hay que actuar. Soy un hombre de acción en la carne. Es algo que debemos corregir. Es muy arriesgado, es muy imprudente. Esto nos hace caer en inconsistencias como la de Saúl. Él tuvo mucha religiosidad y mucha rebeldía a la vez, porque no le correspondía a él ofrecer holocausto. No le correspondía, pero yo lo hago. Es algo que la Biblia te da un principio y tú no lo respetas, ¿no?
O sea, yo no me voy a someter a mi marido. No, yo no voy a pedir perdón, que lo pide el otro. No, yo voy a contestar como a mí me dé la gana. No, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo voy a acudir a mi razonamiento. Yo resuelvo las cosas. Déjame, yo lo hago a mi manera. Y yo no puedo esperar, no puedo esperar. Y a veces le embarramos por esa razón. Hubo un razonamiento incorrecto. Mira cómo lo dice acá en el verso 12. Cuando viene Samuel y lo confronta y le dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo así? Dice el verso 12. Contesta Saúl y dice, ¿qué? Me dije. Sabes que sus excusas fueron inaceptables. Porque primero dice, le echó la culpa a medio mundo. Es algo que también solemos hacer. No esperamos, le embarramos, actuamos locamente y después, ¿por qué no me recordaste que se me había olvidado? ¿Cómo? Es que no me acordaste que se me había olvidado. Pero que yo no sabía que se te había olvidado. Por eso, el pleito, ¿verdad? Es como, ¿por qué me hiciste hacer? Yo, ¿cómo? Claro, porque si tú no fueras así, yo no fuera así. Entonces, echándole la culpa al otro de sus propias acciones. Y lo que está diciendo, el pueblo se me desertaba, si esta es una mano de cobardes. Yo tenía que tomar acción, yo no me podía esperar. Pero yo te había dicho una semana, sí, pero no llegabas. O sea, Samuel, tu culpa por tardista. ¿Te demoraste mucho? Yo soy un hombre de acción. O sea, le echó la culpa a Samuel, le echó la culpa al pueblo y le echó la culpa a los filisteos. Los filisteos van a venir a Gilgal, dice él. Y entonces, claro, es que mira, yo vengo a la casa muy estresado y tú no me atiendes. Y tú tienes problemas ahí sobre la mesa. Y deberíamos hablar sobre esos problemas, pero no, yo no me pude esperar. No, pero tú me dijiste que en el plazo, sí, mi amor, pero surgió un imprevisto ahí en el gasto. Sí, pero yo no puedo esperar. No, hay que hacer algo ya. Pero ¿y por qué no oramos? No, ¿oramos para qué? No, actuemos, después oramos. Qué fatal. Saúl está siendo tan inconsistente porque cubre su rebeldía, o al menos trata de cubrirla, y no le sale bien. Rebeldía con religiosidad. ¿Te suena? Es hacer aspectos externos o rituales, pero también desobedeciendo aspectos morales, de rectitud, de buena moralidad, de buena práctica, al mismo tiempo. Que Dios te ha dicho, y tú estás desobedeciendo, y tú no estás orando, no estás pidiendo perdón, no estás siendo humilde, no te estás sacrificando por tu esposa, no estás obedeciendo a tus padres, no estás dándole al Señor lo que Él se merece, no estás dándole de tu tiempo, no estás dando de tus recursos, pero cumples con otras cosas externas que son un poco más fáciles y atrevidas en el caso de Saúl. Dice, no, fíjate que eso es muy incongruente, es muy inconsistente. Y entonces obviamente lo que confronta Samuel a Saúl es su insensatez, porque le responde acá, mira, en el verso 13, dice, entonces, cuando vio que se basó en su razonamiento, culpó a medio mundo, no aceptó culpa, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho. Qué embarrada que pienses así. Locamente es pérdida de la cordura, olvido de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le va a decir a continuación? Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¡Wow! Para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado, está refiriéndose a David, ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué es lo que Jehová mandó? Puede ser el tiempo en que Samuel iba a llegar, es muy probable según el contexto. Jehová te mandó que esperases una semana y tú no esperaste. Llegaste ahí al filo, pero no pudiste esperar más. Debiste esperar. Es lo que te ha mandado el Señor.
pero también puede referirse, si quieres buscarlo, en Deuteronomio capítulo 17, versos del 14 al 20, los mandamientos hacia un rey, que debía tener una copia de la ley, tenía que leer la ley, tenía que obedecer la ley para poder dirigirse bien y dirigir bien. ¿Cuántos años lleva en el reino, Saúl? 3. ¿En cuánto tiempo se puede leer la Biblia de pasta a pasta? ¿Sabes que en un año? En un año, tranquilamente. Obviamente se puede leer en menos. Han habido ocasiones en que uno puede determinar si yo voy a leer la Biblia en 3 meses. Entonces haces el ejercicio y dices, me toca, ¿qué es 15? Ya no 3 minutos, sino que 15 minutos. Voy a leer 15 minutos al día o 30 minutos al día. Quizás voy a aprovechar media hora de mis almuerzos y voy a leer la Biblia. Pero no guardó el mandamiento, probablemente porque no quiso, probablemente porque no lo conocía. Y debía, porque era el rey. Era un mandamiento que el rey debía tener una copia para sí, para aprender la ley de Dios, dirigirse bien y dirigir bien. Pero no, él fue insensato. Y sabes, si nos dirigimos así y dirigimos así, lo que va a suceder es algo similar a lo que le dijo Samuel a Saúl. Y es que si no logramos manejar la presión, fíjate que manejó él, esperando en Dios, tampoco lograremos estabilidad ni continuidad en lo que nos proponemos. Difícilmente. Pero es que yo ya no aguanto. ¿Cómo no? Sí puedes. Dios te da la capacidad. Pero es que estoy bajo mucha presión. Esta situación me supera, me siento rodeado, me siento oprimido, me siento no comprendido, me siento desesperado o desesperada. Ya no aguanto más. No, ¿cómo no? En el Señor sí se puede. No, pero es que soy un hombre de acción. Qué bueno. Si luego de esperar en el Señor actúas respetando los principios bíblicos. Si esa impaciencia te hace irrespetarlos, entonces estamos hablando de una situación apremiante y te vas a ver en aprietos. Y eso es lo que deberíamos evitar, que no te metas en aprietos por no esperar debidamente o por no esmerarte o esforzarte debidamente. Y entonces, luego de esto, el texto nos va a mostrar algo que incide en todo lo anterior. Fíjate, incide en todo lo anterior. Y era sobre la capacidad real de resistencia o armamentística de Israel. ¿Cuál era la condición? Tú sabes que cuando se hacen guerras se miden fuerzas y uno dice cuántas bombas tienen, cuántos tanques, en este caso cuántos caballos, cuántos hombres, pero no, fue al mínimo esfuerzo. No quiso esperar tampoco, no se quiso esforzar, pero lo que va a mostrarnos también es que es muy imprudente también no equiparnos debidamente, porque eso te coloca y me coloca en desventaja. Dice el verso 15: y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él. ¿Cuántos eran? 2,000, ¿te acuerdas? 2,000. Okay. ¿Y cuántos se le desertaron, hermano? Bueno, él los contó y dice que ahora eran, ¿cómo? 600 hombres. Ay, yo pensé que le habían desertado unos cuantos. Se le desertó todo el mundo. Fue grave el asunto. Perdió credibilidad la situación. Claro, porque lo vieron muy impulsivo, se vieron en una situación apremiante, se vieron en aprietos, ni siquiera han ido a la guerra, solo están ahí, ven el ejército que viene con todo el enemigo y lo que hacen es huir y esconderse a donde pueden, Dice verso 16: Saúl pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra, hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Y si tú lo lees descuidadamente, tú pensarías, ay, no se hallaba herrero. Listo, sigamos. ¿Y de dónde hacían armas para el ejército si no tenían herrero? Ahora
Ahora sí, ¿verdad? Tiene dimensión. Dice verso 19. ¿Por qué? Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel que tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Eso es agrícola, eso no es militar. Versículo 21. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones. Y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Primero, lo que se nota y que debemos revisar nosotros es que se hallaban en una triste desventaja. Es una situación tan lamentable que ellos no estaban equipados debidamente. Sabes que si revisamos, cada uno de nosotros deberíamos evaluar y revisar bien. ¿Estás equipado para enfrentar esta vida con todo el equipamiento de Dios? Yo creo que en parte sí. Porque dice la Biblia que los que hemos recibido a Cristo tenemos el Espíritu Santo en nosotros y eso nos equipa. También dice que contamos con la palabra de Dios que estamos estudiando en este momento y esto nos equipa. Y el Espíritu Santo nos guía toda la verdad y nos pone bajo convicción y produce un fruto en tu vida y en la mía y esto nos equipa. Sin embargo, también nosotros debemos adquirir ciertas habilidades como los herreros para manejar bien y tener y contar con la palabra de Dios en nuestra vida y poder hacerle frente a cualquier situación que venga con un enemigo que viene contra ti con todo, con todo lo que tiene. Solo basta que te descuides, solo basta que vivas al mínimo esfuerzo, solo basta que no te esfuerces lo suficiente o que no esperes lo suficiente o que no te equipes lo suficiente. Solo eso basta. Y serás superado, lamentablemente. También el texto nos dice que habían 3 escuadrones, es decir, estaban rodeados. Y ahora piensa cómo es la situación cuando uno se ve rodeado y entonces el enemigo se acerca. Y si estás rodeado, ¿cómo se va volviendo la situación? Cada vez más apremiante, cada vez más angustiante. Cada llamada por ese crédito, cada situación, cada pleito que se arma con la familia extendida, cada uno de esos conflictos por no equiparnos debidamente. Ni siquiera preguntar si tú sabes hacer tu devocional cada mañana o si tú lees la Biblia y sacas una aplicación sencilla. No es un estudio muy complicado, pero eso te equipa para tu día. El orar te equipa para tu día. Y a veces queremos vencer al enemigo sin estar debidamente equipados. ¿Y con qué estaban armados estos hombres? Pues, ¿ustedes se acuerdan en un periodo post-pandemia donde hubo una crisis a nivel de Bogotá y que se estaban metiendo a los conjuntos? ¿Te acuerdas? Y habían vecinos que tú saludas. Ahí uno se dio a conocer quién realmente era, porque habían vecinos que bien tranquilos, bien afables, bien amables, calladitos, todos bonitos. Y ese día inventó algo ahí con un palo de escoba y un cuchillo. Salió a defender a su familia, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, pero fíjate que no estaban una pala, un asadón. Eso es agrícola. Y el enemigo se había asegurado de que fuera así, de que tú no tengas cómo defenderte, de que no puedas citar la Biblia porque no la memorizas, de que no puedas conocer la Biblia porque no la lees, porque no puedas confiar en eso que lees y que has memorizado, porque no te esfuerzas, que sigas siendo impulsivo. El enemigo está detrás de todo eso y tú y yo ni nos damos cuenta. Y descuidando todos los recursos que Dios te da a través de tu iglesia. Por eso nosotros insistimos tanto en el discipulado Crece, para que tú puedas tener las herramientas adecuadas para enfrentar esta vida y puedas dirigirte bien y dirigir bien a otros. Esto es importantísimo. Y luego hay otras oportunidades ministeriales. Los ministerios mismos también sirven para eso, para que nos equipemos y son una bendición. Hay otras armas que son mucho más efectivas que una pala. Y uno piensa, ay sí. Hoy pastor me hizo recordar mi niñez, la puntería de mi mamá. Si uno dice, no, pero no funciona así. No funciona así. Fíjate que de lo que habla acá es de un terrible desarme.
Fabricar, si no tenían herreros, fabricar era imposible. Afilar era inaccesible. No voy a dar todo el detalle, pero sabes que el costo de esto representaría entre 8 a 10% de tu ingreso familiar. Afilar un instrumento agrícola. Afilar. ¿Te puedes imaginar qué sería fabricarlo? Haz la cuenta, 10%, 8% de tu ingreso, porque cada uno obviamente es distinto. Pero afilar era inaccesible, tan inaccesible, que dice algo tremendo, porque adquirir una espada también era inalcanzable, o sea, era terrible. Dice verso 22, así aconteció que en el día de la batalla, miren qué triste esto, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Y así se atrevieron a diezmar el ejército. Sí, así de atrevidos somos. Así somos. Y al mínimo esfuerzo. Y así no esperaron lo suficiente. Sí, así somos. Y así enfrentamos las situaciones de nuestra vida, sin equiparnos. Sí, así somos. Pero hay una excepción, dice, no se encontró espada ni lanza, dice, en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. ¿Por qué crees que ellos dos sí tenían espada? Porque eran los únicos que podían pagarla. Claro, a ese precio, solo ellos dos. Y todos los demás iban con cucharas, tenedores, como que van a un piqueteadero. Bueno, piqueteadero es con la mano, pero a un almuerzo van. Y qué triste que a nosotros nos suceda así. Y la guarnición de los filisteos avanzó, claro, hasta el paso en Micmas. ¿Qué escenario más triste? Sabes que, y ya voy a compartir los versos y estoy terminando, que la palabra de Dios dice de sí misma que es la espada de dos filos. Es el arma en nuestra mano, que debería estar a la mano para ese momento en que debes corregir la actitud de tus hijos. Es la espada de dos filos que debe estar en tu mano, en tu corazón y a la mano cuando tu esposa tiene un mal día y tú puedes atacar al enemigo que está tratando de herir sus emociones y su carácter o sus sentimientos. Es la palabra la que sirve. Y si estás equipado, porque no solamente es tenerla en las manos, es saber usarla, por supuesto es saber usarla. Es que la Biblia nos dice que es así. Efesios capítulo 6 verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación, es un casco. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En nuestros días, según un estudio, fíjate, el 32% de los cristianos admitió que leen la Biblia. El otro 68% dijo, no, yo no la leo. Es muy bajito. El 12% admite que rara vez o nunca. Los otros no dicen nada. El día de hoy, los cristianos que leen más libros cristianos que la Biblia. Eso debe cambiar. Si iniciaste en la lectura que te hemos puesto incluso en nuestras redes sociales para que vayas ahí juicioso, miren, no es un tema religioso, no es un tema de tienes que hacerlo y que te vamos a fiscalizar jamás en esta iglesia, jamás. De eso y de ninguna otra cosa. Pero eso te equipa. Eso te equipa como papá, como esposo, como esposa, con las diferentes situaciones en la vida que se presenten. Proverbios 23 dice, o nos muestra algo que es aplicable al texto que estamos estudiando. Dice, compra la verdad y no la vendas. Dice la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia que se encuentran en las escrituras. ¿Sabes? Si el precio es alto, porque por eso no tenían, págalo.
Obviamente si hay un costo por una Biblia en físico. Yo te invito a que la tengas en físico. Yo sé que se puede usar en teléfono y qué bueno, tenla en físico, que sea tuya, que tú la adquieras y pagas el precio del producto, por decirlo así, el papel, la tinta. Pero realmente lo que está diciendo es, paga el precio por tenerla siempre a la mano. ¿Y cuál es? Léela, medítala, memorízala, tenla contigo, recuérdala, compártela una y otra vez, aplícala. Hay un precio que pagar, págalo. Y cuando lo pagues, quédatelo. Eso es el principio que está contenido acá. Cuando dice no la vendas, no dice no la compartas, dice no la vendas, quédatela. Es una inversión para ti, te va a mantener equipado. Y dice, ahí vas a encontrar la sabiduría que tiene que ver con toma de decisiones y con la inteligencia que tiene que ver con resolución de problemas. Y entonces, ¿cómo adquieres la sabiduría y la inteligencia para tomar decisiones y para resolver problemas? Ahí te lo pone en medio el texto, la enseñanza. La enseñanza es esto, es esto. Por esa razón, mira, debemos estar tan conscientes de que el enemigo siempre ha procurado que no tengamos Biblia a la mano para mantenernos neutralizados. Si lo hace a través de pereza, va a ser por pereza. Si va a ser a través de mucho afán, va a ser por mucho afán. Si va a ser por prejuicios, va a ser por prejuicios. Alejando la Biblia de ti, porque si no la tienes a la mano, en el corazón, en la mano, te tiene neutralizado. Es imprudente no esforzarnos como debemos, no esperar como debemos, no equiparnos como debemos.